Exacto, así es. Bueno, casi que voy a arrancar como cuando hicimos esto de las listas en provincia. Sí. Tienen tiempo porque realmente es muy complejo también de entender la cantidad de listas, la cantidad de candidatos. A ver, el próximo 26 de octubre vamos a elegir todos los argentinos más de 120 diputados nacionales, en sí 127, que es la mitad de la Cámara, y un total de 24 senadores, que es un tercio de la Cámara Alta. A esta altura hay que decir que solo 8 distritos en el país van a elegir senadores, entre ellos la ciudad autónoma de Buenos Aires, junto con Río Negro, Salta, Neuquén, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Entre Ríos y Chaco. Claro, la ciudad de Buenos Aires renueva las 3 bancas del Senado, Sí. que nosotros les hemos mencionado, que están en manos de Martín Lustó y de Guadalupe Tagliaferri. Guadalupe Tagliaferri, que ahora será legisladora de la ciudad de Buenos Aires a partir del 10 de diciembre, porque... No, perdón, no entró. Estaba en la lista de Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Entró. ¿Entró? Ah, bien. Sí. Entonces estaba bien con lo que estaba Sí, mencionando. sí, va a ser legisladora porteña A partir del 10 de diciembre, 10 de correcto. Estaba en la lista de Horacio Rodríguez Larreta. Ellos eran compañeros de fórmula, Lustó y Tagliaferri, hace Sí. 6 años atrás. Exacto. Y por la minoría entró Mariano Recalde en aquel momento. Sí. Ahora en la ciudad de Buenos Aires va a haber una renovación de 13 bancas de diputados nacionales. Exacto, 13 diputados nacionales y, como bien dijiste, son 3 senadores, porque expliquemos esto también a los oyentes del otro lado. En el Senado, solamente por jurisdicción, digamos, por distrito, Sí. entran 3 senadores. 2 por la primera minoría, es decir, Claro. el partido que gana las elecciones se lleva 2 senadores, y el segundo partido se queda con un senador. Correcto. Entonces, bueno, justamente por eso es que tampoco vemos listas tan cuantiosas Correcto. de candidatos en el Senado. Diputados se renueva cada 2 años, parte de la Cámara, y se hace mediante el sistema DON, que es el método proporcional utilizado en la Argentina, que en definitiva determina cómo se asignan cada uno de los escaños en función de los resultados de cada fuerza en las distintas provincias. Exacto, así es. Bueno, ese es el método, ¿no?, de distribución. Algún día con lápiz y papel lo podríamos explicar, pero son muchas cuentas, digamos, Sí, matemáticas, pero bueno, básicamente Pero bueno, es para, el sistema para de... que tengan una idea en base también a cómo responde la distribución de las bancas, ¿sí? Porque responde en definitiva también a los censos de población, por lo cual las provincias más populosas, como por ejemplo Buenos Aires, concentran el mayor número de bancas en juego, mientras que distritos con menor población tienen menos disponible en esta elección. Exacto, así es. A ver, vamos a trazar esta columna de la siguiente manera. Vamos a hacer foco, por supuesto, en las listas de La Libertad Avanza y de Fuerza Patria, y vamos a mencionar después, obviamente, lo que sucede con el resto de los partidos, sobre todo con Provincias Unidas, Ciudadanos Unidos. Hay un quilombo ahí terrible, una interna muy fuerte que se dio también en los últimos días, que obviamente vamos a profundizar en los próximos días, pero te propongo, Luis y queridos oyentes, enfocarnos en las 2 listas principales, en La Libertad Avanza y en Fuerza Patria, donde hubo bastantes novedades en los cierres de listas. A ver, si nos centramos en la ciudad de Buenos Aires, arranquemos, si te parece, por la lista de diputados. Bien. Acá hubo una sorpresa con la persona que encabeza la lista de La Libertad Avanza. El candidato principal es Alejandro Fargosi. En este caso lo eligió Milei. El abogado constitucionalista. Exacto, él había sido parte del Consejo de la Magistratura hasta el año 2014. Fue elegido personalmente por Milei, esto que decíamos en el código de noticias. Milei se metió mucho en el armado de listas y logró poner a conocidos suyos, amigos personales, etc. Hay también algunas perlitas de famosos, ¿no? Hay una famosa también que en la provincia de Buenos Aires acompaña a Expert. Ahora lo vamos a estar detallando en minutos. Y en otras provincias también. En otras provincias también, sí. Ahora nos vamos a meter nos vamos adelantando constantemente, aparte, son tantos candidatos. Sí. Esto, obviamente, hoy es una presentación, lo que vamos a hacer hoy, y en el correr de los días vamos a ir como especificando un poco más, porque si no, hoy es un matete. Pero bueno, Alejandro Fargosi fue ungido por Javier Milei para encabezar la lista de diputados nacionales por la ciudad de Buenos Aires.
A ver, tiene un prontuario interesante Fargosi porque, por ejemplo, en noviembre del 2011 fue expulsado del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires por irregularidades en los concursos para jueces. Y en el 2021, la DAIA, en su momento, había expresado repudio por un posteo que había hecho Fargosi en la cuenta de X, donde apuntaba contra Miriam Bregman, y donde, según un comunicado de la DAIA, había hecho hincapié en su condición de judía. Estamos hablando año 2021. Sí. Dicho esto, ¿quién secunda a Fargosi en la lista de diputados? ¿Quién? Una tal Patricia Holzman, que es directora ejecutiva de la Fundación Judaica. Ajá. O sea, teniendo en cuenta lo que sucedió hace 4 años, donde la DAIA había expresado repudio por un posteo de Fargosi, bueno, ahora justamente alguien de la comunidad judía, una persona muy importante de la comunidad judía en Argentina, es la candidata número 2 en la lista. Sí. Luego, en tercer lugar, tenemos a Nicolás Ema, que es diputado nacional, que renueva en su momento cuando había asumido Milei. Él, digamos, asumió Milei como presidente, él fue el que lo reemplazó en la banca. En el lugar 4 está Sabrina Ahmeyet, que es diputada del PRO, pero que responde a Patricia Bullrich, es decir, directamente se pasó al bando de La Libertad Avanza. Y acá tenemos el puesto 5 y 6, que fueron los que le cedió La Libertad Avanza al PRO y que generaron también cierta disputa también en los últimos días. Sí. A ver, en el puesto 5 de la lista de, repito, diputados en la ciudad de Buenos Aires, tenemos a Fernando de Andrés, un hombre muy ligado a Mauricio Macri. De hecho, fue la Karina Milei de Macri. Sí. Por así decirlo, porque ocupó el lugar de secretario general de la presidencia durante el mandato de Mauricio Macri. Ahí no había ningún problema. Mauricio lo quería de entrada justamente en la lista. Sin dudas va a ser casi que el vocero principal de Mauricio Macri dentro de la Cámara de Diputados. Sí, un hombre de su confianza. Un hombre de mucha confianza. Y el problema vino después en el puesto 6. ¿Qué pasó? Recordemos que por la ley argentina, por la ley de paridad, tiene que haber siempre un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, o viceversa. Una mujer, un hombre, una mujer. O sea, se tienen que intercalar. Entonces, en el puesto 5 va un hombre, en el puesto 6 tiene que ir una mujer. Claro. En su momento, Mauricio Macri había propuesto a Jimena de la Torre, que también había estado en el Consejo de la Magistratura, también una mujer muy ligada y de mucha confianza de Mauricio Macri, pero Karina Milei dijo de ninguna manera. Ajá. La vetó absolutamente. ¡Epa! Porque ella había estado antes a cargo de AFIP, si no me equivoco, durante el mandato de Mauricio Macri. ¿Y te acordás que a principio del año pasado se habían filtrado desde el gobierno, desde el sector de Santiago Caputo, unas determinadas listas de empresarios kirchneristas que habían sido beneficiados por la AFIP en tiempos de Macri? Hubo ahí un ida y vuelta donde Jimena de la Torre acusó a Santiago Caputo por Twitter, tuvieron un intercambio tuitero. Sí. A raíz de eso, Karina Milei dijo, de ninguna manera esta chica va a ocupar la lista, entonces quedó afuera. ¿Quién eligió Mauricio Macri para ocupar el puesto número 6? ¿Quién? Una tal Antonella Giamperi. Ajá. Antonella Giamperi la vamos a empezar a escuchar mucho a partir de hoy. Es una chica muy joven, tiene 36 años y es asesora parlamentaria del Bloque PRO en la legislatura. Mira. Es una persona de mucha confianza, en este caso de Darío Nieto, que es el titular del bloque del PRO que en fue la legislatura. en su banca. Exacto, él terminó siendo reelecto, pero ahora le sacan la asesora y la mandan al Congreso Nacional. Así que del PRO en la ciudad de Buenos Aires tenemos a Fernando de Andrés y Antonella Giamperi en el puesto 5 y en el puesto 6. Correcto. En el puesto 7, y ya con esto cierro de La Libertad Avanza para no extenderme mucho más, tenemos a Andrés Leone. ¿Por qué hago hincapié en él? Porque también es amigo personal de Milei, lo logró ubicar en el puesto 7. Son amigos desde el colegio. Mira. Fueron juntos al Cardenal Copelo y se reencontraron hace unos años cuando Milei desembarcó en la política. Sí. O sea, fueron al colegio juntos, durante un tiempo no se frecuentaron y se reencontraron hace poco. Y actualmente ocupa un cargo en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Ajá.
Así que bueno, logró ubicar Milei a Andrés Leone en el puesto número 7. Si vamos para el lado de Fuerza Patria, acá lo interesante, me meto un poco en la interna del PJ a nivel nacional y después hacemos hincapié puntualmente en la ciudad de Buenos Aires. A ver, el PJ, ya sabemos, son muchas tribus. Tenemos por un lado Cristina, la Cámpora, después a Kicillof. Hubo varios heridos en algunas provincias, nosotros dijimos en el Código de Noticias. Exacto, hubo muchos heridos. En general, el PJ fue unido en la mayoría de distritos, salvo algunas excepciones donde en general el PJ estaba intervenido. Entonces, por ejemplo, recuerdo el caso de Salta, donde Fuerza Patria toma como candidato dentro de la lista a Urtubey, pero los dirigentes que habían quedado desplazados del PJ intervenido se fueron, por ejemplo, con Sáenz, con el gobernador. Entonces se armaron ese tipo de como internas, pero ya esto se podía vislumbrar desde la semana pasada cuando no habían firmado las alianzas. Claro. ¿Sí? En este caso, podemos decir que el que resultó ganador dentro de la interna del PJ, ¿sabes quién fue? ¿Quién? Juan Grabois. Mira. Porque ocurrió algo particular. Juan Grabois, obviamente dirigente de Patria Grande, un dirigente con un perfil público mediático bastante conocido, ya en su momento había apuntado contra Sergio Massa. Recordarás que en su momento dijo: no quiero que el PJ sea... Y se presentó en esa interna por ese motivo. Exacto. Bueno, ya la rencilla viene de antes. Correcto. Cuando le había disputado un poco la interna para candidato a presidente, ¿no? Entonces, lo que muchos dicen es, bueno, en definitiva, Cristina Kirchner, que querramos o no, sigue teniendo un peso importante dentro del PJ y dentro de su prisión domiciliaria intervino en el armado de listas, bueno, empoderó a Juan Grabois para ir en detrimento de Axel Kicillof. No lo dejó crecer mucho a Kicillof, que en su momento el gobernador había dicho, bueno, mi prioridad son las listas en la provincia de Buenos Aires, pero en las nacionales igualmente logró meter a algunos candidatos. Pero en sí, Juan Grabois fue como el gran ganador, sobre todo porque en las listas no vamos a ver ni a Sergio Massa, ni a Máximo, a Máximo Kirchner, ni tampoco a Guillermo Moreno. Mirá. Que también era un dirigente que sonaba mucho como posible candidato. Y a todo esto, justamente Moreno salió a hablar ayer a la noche y dio una explicación de cuál habría sido la estrategia del PJ de cara a estas elecciones. ¿Lo escuchamos? Vamos a escucharlo entonces a Guillermo Moreno. La realidad es que el peronismo hizo una lista, llamada tranquila. La pregunta sería, ¿por qué no está Massa? ¿Por qué no está Máximo? ¿Por qué no está Moreno? Bueno, porque obviamente la estrategia que se eligió es una estrategia suave, tranquila. Claro. Vos lo vas a tener a Esper, que en vez de salir y venir acá y decir, vos Moreno tenés que estar preso. Va a ir fuerte. Y no tiene contra quién. Claro, está bien eso. Está bien. Entonces... Contra Grabois sí tiene, Tiene. Más o menos, porque es un chico. ¿Qué le va a endosar a Grabois? Claro, no tiene gestión, digamos. Bueno, está bien. Entonces, vos elegiste una lista soft para hablar en términos... Está bien de lo suave. Para que no pueda pelear el del frente. Ahora, tiene que pegar. es una decisión. Ahí lo teníamos entonces a Guillermo Moreno analizando el cierre de listas de Fuerza Patria. Lista soft. Así la calificó Guillermo Moreno, quien, bueno, trató de arrojar un poco de luz en esta estrategia. Si se pone a ver los candidatos en sí, uno puede decir desde afuera, bueno, no son tan competitivos. Claro. Ahora nos vamos a meter un poquito, si tenemos tiempo, en la provincia de Buenos Aires. Pero sí, Guillermo Moreno publicó un comunicado ayer por la noche, hoy en realidad a la madrugada, donde dijo, bueno, Principios y Valores reafirma una vez más su compromiso con la unidad del peronismo. Entendemos que el momento histórico exige grandeza y trabajo conjunto y por eso hemos aportado con responsabilidad
responsabilidad y convicción a la construcción de Fuerza Patria. Acá, en este comunicado, ellos pusieron cuáles eran sus representantes en las boletas de Fuerza Patria. A ver, las dos candidatas más importantes del espacio de Guillermo Moreno son Natalia Gómez, quien es candidata a senadora provincial en Corrientes, y Paola Mancilla, que es segunda candidata a diputada nacional en Tierra del Fuego. ¿Sabes en qué puesto quedó la hermana de Moreno, Cristina Moreno? ¿En qué puesto? Quedó en el puesto 30 de la lista de diputados nacionales en provincia de Buenos Aires. Sí. A ver, ahí no se sabe bien qué fue lo que pasó. Bueno, él ahí esbozó obviamente una explicación, pero retomando lo que nosotros decíamos, Juan Grabois terminó siendo el vencedor. Y esto se vislumbró en dos puestos clave. En primer lugar, bueno, obviamente Juan Grabois es candidato a diputado nacional. Correcto. Por Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires. Pero en la ciudad de Buenos Aires, Grabois logró colocar al primer candidato a diputado en la ciudad de Buenos Aires. Iba a ser nada más y nada menos que Itaí Agman, quien obviamente ya viene de tener un recorrido dentro de la Cámara de Diputados. En este caso, él renovaría al frente de Fuerza Patria. Y en segundo lugar estaría Kelly Olmos, que recordemos fue ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en épocas de Alberto Fernández. Eso por el lado de diputados. Por el lado de senadores, ahora está, por ejemplo, en La Libertad Avanza, como eso ya se veía venir, Patricia Bullrich encabezando la lista del gobierno en el Senado, en la ciudad de Buenos Aires, ya con miras a posicionarla de cara a las elecciones a jefe de gobierno del 2027. Sí. ¿No? Por eso esta cuestión de que... ¿Y la línea de sucesión también puede contar ahí? Exacto, también porque tiene... Se vota otra vez. Todos los números, ahora se renuevan autoridades Claro. a fin de año. Por supuesto que a Victoria Villarroel no la toca a nadie porque es la titular del Senado, es la vicepresidente de la Nación. Pero Patricia Bullrich tiene todos los números para ser la presidenta provisional del Senado y en ese caso ser parte de la línea sucesoria del presidente. Y el tema estuvo en el segundo candidato a senador, que ahí también intervino Milei. ¿Por qué? Porque se llama Agustín Monteverde, el candidato a senador por la ciudad de Buenos Aires del gobierno. Es un economista, es consultor y es una persona obviamente muy allegada a Javier Milei. Y después lo que me llama la atención es que en la lista de suplentes, de senadores suplentes, encabeza Pilar Ramírez. Sí. Y luego, como bien decías vos en el código de noticias, Carlos Torrendel, ¿sí? El actual secretario de Educación de la Nación. Son nombres muy fuertes para ser suplentes. Claro. Sobre todo teniendo en cuenta la importancia que tiene Pilar Ramírez para Karina Milei. En la ciudad de Buenos Aires, en la legislatura porteña. Exacto. Mientras tanto, ella puede seguir siendo legisladora. Sí. Pero, si el día de mañana Javier Milei le dice a Bullrich: volvé conmigo al gabinete, Bullrich deja ese puesto, pasaría primero a Agustín Monteverde y ahí entraría Pilar Ramírez. En la designación de Pilar Ramírez como candidata a senadora suplente por la ciudad, a mí por lo menos me llama un poco la atención, porque es un hombre muy de peso. Claro. Y es muy del riñón de Karina Milei. Y para mí abre un poco las puertas de que podría ser efectivamente un movimiento que suceda a futuro, que el gobierno no lo niega, dice, a ver, no son testimoniales, van a asumir, pero después si el presidente los convoca... Sí, como ha pasado en otras ocasiones. Exacto, ahí es otra cosa. Del lado de Fuerza Patria tenemos a Mariano Recalde, que bueno, también renovaría su banca en el Senado. Y en segundo lugar, como candidata a senadora, Ana Arias, quien es decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Y para cerrar, en el lado de senadores, quiero mencionar también a Graciela Ocaña, que encabezaría la lista de Provincias Unidas en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, acá con el tema de Provincias Unidas tenemos un tema que vamos a desarrollar en los próximos días. La candidatura en sí de Florencio Randazzo como primer candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires
detonó el partido. ¿Sí? El partido que se armó, recordemos hace poquito, esta alianza de gobernadores, también con el radicalismo. Así que bueno, también por eso es que justamente Manes decidió irse. Claro. Manes ayer a la noche decidió cortarse solo e ir como candidato a senador con una lista propia, con un partido que se llama Para Adelante. ¿Cómo se arma eso en poquitas horas? No lo sé. Pero efectivamente va a ser candidato a senador, pero no dentro de Provincias Unidas. Creo que vale la pena marcar que solo Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Salta, Río Negro, la ciudad de Buenos Aires, por supuesto que vos mencionaste, Nico, Neuquén, Entre Ríos y Chaco son las provincias que van a elegir para senadores nacionales. Exacto, sí, solamente ellos. En esa división que vos estabas haciendo mención. Exacto. Algunas particularidades que entiendo se dieron, por ejemplo, con Virginia Gallardo encabezando una lista en Corrientes. En Corrientes, sí, candidata a diputada nacional de La Libertad Avanza por Corrientes. Y tenemos así varios famosos que van a integrar. Provincia hablaste también de una persona conocida que va a secundar a José Luis Espert. Exacto, bueno, en Provincia de Buenos Aires, obviamente en la lista de diputados está primero José Luis Espert. Sí. También elegido por Javier Milei. Y en segundo lugar, este nombre que llamó mucho la atención el último fin de semana, Karen Reichert. ¿Sí? No me quiero hacer el pendejo. Mi generación no la conoce mucho, pero seguramente nuestros padres la conocen un montón. Ella fue tapa de Playboy Argentina junto a María Fernanda Callejón en el 92. Sí. Y en los 90 participó de ciclos súper exitosos como Brigada Cola, Tachero Nocturno, Peor es Nada, y ahora desembarca en La Libertad Avanza. Después tenemos al Turco García. Sí, es verdad. Que recordemos va a ser candidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires, también por el partido Integrar, que encabeza en este caso Daniel Amoroso. Correcto. Que fue titular en su momento del Sindicato de Trabajadores de Juego de Azar. Y esto para mí es la frutillita del postre. A ver. Esto nadie se lo esperaba. Chicos, Jorge Porcel Jr., candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires, si no me equivoco, por el movimiento plural de Marcelo Peretta. Ah, que lo tuvimos acá, Marcelo Peretta. Lo tuvimos acá, Marcelo Peretta. Sí. Yo todavía la remera. Usás la remera todavía. La uso de pijama, así muy que bien. Le mandamos un saludo a Peretta. Peretta está siempre acompañándome. Bueno, eligió como tercer candidato a Jorge Porcel Jr. Mira. Toma mate. Toma. Así que bueno. Sin palabras me dejaste. No, yo lo vi ayer y no lo podía creer. Ahora, repasando números del diputados y nombres fundamentalmente, muchos nombres de peso que se van a ir o que van a buscar renovar su banca. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, tenés a un Leandro Santoro, que ya es legislador de la ciudad de Buenos Aires a partir del 10 de diciembre. Marciota y Heller son los de Unión por la Patria que se van. Se va también Martín Tetaz de la UCR. Sí, no logró no va a ningún lado. No, a ninguna lista. Se va Vidal, Iglesias y Ahmechet, también del PRO, en ese caso. Se va Vanina Biasi, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, también Partido Obrero. Después de La Libertad Avanza se va María Fernanda Araujo y Nicolás Lema. Ricardo López Murphy de Encuentro Federal. Menciono los partidos para que vean por quienes entraron en aquel momento, ¿no? Sí. Carla Carrizo por Democracia para Siempre. Y Paula Oliveto Lago de la Coalición Cívica. Que Paula Oliveto Lago había sido candidata a legisladora de la ciudad de Buenos Aires. De hecho, la tuvimos aquí en el estudio, vecina de Mataderos al mismo tiempo. Y si te pones a repasar la provincia de Buenos Aires, se va, por ejemplo, o renuevan su banca, voy a mencionar de ambas cosas, Sí. Un Hugo Yasky, también, Sí. un Sergio Palazzo, un Leopoldo Moró, por ejemplo, es otro de los nombres que aparece allí, Daniel Goyam, el ex ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires durante la pandemia, Daniel Arroyo, que fue de desarrollo en el gobierno de Alberto Fernández, recuerdo, en el último lugar que había también ocupado allí, Nicolás del Caño, Diego Santilli, otro de los nombres, Gerardo Milman,
Lombardi se le vence ahora, pero Ahora él se termina, asumió como sí. ministro en la ciudad de Buenos Aires y también fue candidato a legislador, o sea que asume el 10 de diciembre como legislador en la ciudad. Exacto. Alejandro Finocchiaro, de Sensi, que vos la mencionaste también, Carolina Píparo, José Luis Esper, Margarita Stolbizer, Florencio Randazzo, Emilio Monzó, Daña Tábela, Facundo Manes, también aparece Marcela Campagnoli y Juan Manuel López. Digo, algunos de los nombres importantes. Sí, que terminan su mandato, algunos sí están efectivamente en las listas. Claro. Y otros, chau chau adiós. Como por ejemplo Rodrigo de Loredo. Quiero cerrar con esto. Rodrigo de Loredo, el titular del bloque de la Unión Cívica Radical, el otro día subió un video muy sentido, haciendo una analogía con el pueblo comechingón y la invasión de los españoles, diciendo que los cordobeses no van a ser sumisos. Minutos siguientes explicó, digamos, su apoyo al gobierno nacional y dijo que en definitiva él no iba a participar de ninguna lista del gobierno, es decir, de La Libertad Avanza, con lo cual Rodrigo de Loredo también quedaría fuera del Congreso, ¿sí? A partir del 10 de diciembre, porque recordemos que él también se peleó con la conducción de la UCR, tampoco es parte de ninguna lista de la Unión Cívica Radical. Correcto. Así que de Loredo se fue, y esto puede tener un correlato esta semana cuando aparentemente en el Congreso Nacional se empiezan a tratar los vetos del presidente. Atención, porque con esto puede modificar un poco la postura no solo de Rodrigo de Loredo, sino de todo el bloque de la Unión Cívica Radical. No es un dato menor también que, pensando en estas elecciones, ¿no?, que se van a desarrollar en octubre, va a ser importante porque se va a implementar la boleta única papel, BUP, Sí. que fue establecida por ley, reglamentada también por un decreto, y que por primera vez en la historia las elecciones tendrán la oportunidad de emitir su sufragio con este formato en reemplazo de las tradicionales boletas partidarias y esas múltiples también que hemos conocido. En definitiva, lo que se buscó fue transparencia electoral, reducir ciertas irregularidades también, que cada votante va a recibir un solo papel oficial donde van a figurar todas las opciones de candidato de las distintas fuerzas políticas para la categoría que corresponda. El elector marcará en esa única papeleta a quién elige, ¿sí? Sin necesidad de buscar listas individuales de cada partido, lo que también debería agilizar el procedimiento dentro del cuarto oscuro y disminuir cualquier tipo de situación, como por ejemplo el faltante de boletas. Claro, sí. ¿Sí? Bueno, esto en definitiva, insisto, busca de algún modo optimizar cierta confianza y eficiencia, y que también hay organismos y autoridades que señalaron que este paso coloca a la Argentina en tendencias adoptadas en otras democracias de la región en definitiva, y que también evita cierta confusión con estas múltiples boletas, pero me parecía también un dato importante para traer, y que vamos a ver si en algún momento podemos traer alguna organización que estuvo apoyando, más que nada para que puedan explicar y que puedan mostrar justamente, para que practiquemos un poco, claro, también cómo serán las boletas de cara a octubre.